Muy buenas noches, amados hermanos. Que Dios les bendiga. Con la gracia y con la misericordia de Dios, hemos llegado hoy al final de nuestra serie de los frutos del Espíritu Santo. Gracias a Dios. Bueno, yo le doy gracias a Dios porque en lo personal a mí el Señor me ha dado la oportunidad de poder estar su gracia y en su misericordia he podido ver su mano y he podido estar trabajando en ellos. Espero que con ustedes esté sucediendo lo mismo. Vamos a darle gracias al Señor para que Él venga y este último tema de los frutos, porque hoy terminaremos ya no con un fruto, sino terminamos con el último verso que dice: contra tales cosas no hay ley. Esperando que el Señor nos hable y tener un breve repaso de todos los frutos que ya vimos. Oremos al Señor y pidámosle de su gracia, de su sabiduría y entendimiento para poder oír de Él, que Él nos hable. Dios hermoso y poderoso, gracias te damos en esta noche. Gracias, Señor, porque tú, Señor, hasta el día de hoy nos has hablado, nos has dado tu palabra, Señor, y hoy estamos aquí, finalizando esta serie de los frutos del Espíritu, pero también, Señor, esperando que cada uno de nosotros, Señor, busquemos y anhelemos, Señor, el que esos 9 frutos, Señor, puedan desarrollarse en nuestra vida. Y pueda ser, Señor, no solamente podamos oírlos, sino que podamos hacerlos y que se puedan hacer una realidad en nuestras vidas. Por favor, Señor, yo te pido que tú, Señor, este día, Señor, que es el final de nuestra serie, tú puedas hacer algo y puedas sembrar y puedas traer a nuestra memoria, Señor, todo lo que hemos visto y que no solamente, Señor, quede ahí, sino que baje a nuestro corazón y lleve fruto. Te lo pido y te lo ruego, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos. El último tema de hoy lo basé en el verso de Gálatas 5:23, que es la parte última del verso donde dice: contra tales cosas no hay ley. Y quisiera empezar este tema leyendo el Evangelio de Juan 15, verso 5, que dice así: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Está hablando de la vid y de los pámpanos. Pero aquí, en este verso, vemos la analogía que hizo Jesús del labrador, la vid y los pámpanos. En esta analogía, Dios, el Padre, es el labrador, Jesús es la vid y los que están en él son los pámpanos. Los pámpanos o ramas reciben su vida de la vid mientras están unidos a ella. El pámpano debe nutrirse de esa fuente de vida para crecer y producir fruto. Y eso es lo que estamos buscando nosotros, producir fruto. Y es lo que Dios espera de nosotros. Y aún con esta serie de temas, que podamos y que deseemos nosotros producir ese fruto al 100%. Cuando es necesario, el labrador poda los pámpanos o ramas para que produzcan mucho fruto. Necesitamos ser podados, necesitamos aún que se quite todo aquello, para que todo lo malo, todo lo que nos afecta como un árbol, para que no nos estorbe y así podamos crecer y dar ese fruto. El pámpano que no permanece unido a la vid es cortado y quemado. Ahora, hermanos, el plan de Dios para cada uno de nosotros, creo que no es eso, no es de ser cortados y quemados, más bien consiste en que seamos creyentes del fruto del 100%. En otras palabras, Él desea que manifestemos las características de Cristo en nuestra vida diaria, que manifestemos y que desarrollemos los frutos del Espíritu Santo en nuestras vidas, y que no solo eso, que quede ahí, que solo quede en nuestra mente, sino que baje a nuestro corazón y que podamos producir ese fruto que Dios espera de cada uno de nosotros como cristianos. Así como una rama manifiesta las características de la vid a la que está unida. ¿Y cómo podemos hacer posible esto, hermanos? Bueno, lo hace posible dándonos su Espíritu Santo, el cual mora en nosotros y produce en nosotros las características del fruto del Espíritu que se mencionan en Gálatas 5, 22 y 23. Ahora, en este tema final, repasaremos las 9 características del fruto del Espíritu Santo y echaremos y veremos, ¿verdad? No vamos a echar todo esto
en saco roto y nos vamos a olvidar, porque eso es lo que yo no quiero, Dios no quiere, que olvidemos todo lo que ya vimos en esto, porque yo creo que cada uno de nosotros nos podemos examinar en estos frutos que vimos y nos podemos dar cuenta en qué es lo que más necesitamos. Tal vez necesitamos más paciencia, más mansedumbre, qué es lo que necesitamos desarrollar en nuestras vidas. Y veremos que existen leyes contra muchas cosas, pero no hay ley contra la producción de fruto o semejanza a Cristo. Permítame decirle que el Espíritu Santo puede obrar en su vida, pero ¿qué necesitamos nosotros? Pedírselo, desearlo, para que sea como una rama o pámpano saludable, produciendo mucho fruto. Vamos a leer Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, que es el tema que estamos viendo ahorita, la parte final de Gálatas 5:23. Contra tales cosas no hay ley. Ahora, tal vez nos hemos puesto a pensar, o usted se ha puesto a pensar alguna vez que existen leyes, ¿sí? ¿Y por qué existen las leyes? ¿Qué pasaría si en donde vivimos, en el lugar donde vivimos, no hubiera leyes? Si no hubiera leyes, todos harían lo que quisieran, como en los jueces, cada quien haría lo que bien le pareciera. No tendría nada malo mientras las decisiones de una persona no estuvieran en conflicto con otras. Cada quien haría lo que quiere. Pero, ¿acaso cada ciudadano se comportaría de tal manera que siempre evitaría conflictos contra otras personas? Yo creo que no. ¿Qué pasaría si una persona decidiera conducir su auto por el lado izquierdo de la calle y otro creyera que es mejor hacerlo por el derecho? O otro creyera que es por el centro, y así. Yo creo que eso sería un caos. Si se condujeran por la misma calle y ambos se encontraran, ¿acaso se suscitaría un conflicto? Entonces tendrían que confrontar las consecuencias. Ahora tenemos que pensar, y como dice este verso, tenemos leyes contra la mentira, el robo, el asesinato, las infracciones de tránsito, el abuso de los derechos de los demás y muchos otros agravios y males que abundan en nuestra sociedad, más en el tiempo que estamos viviendo. Pero no hay leyes contra el fruto del Espíritu. La ley del Antiguo Testamento no podía evitar que las personas hicieran lo malo, pero sí los hacían saber que la decisión de obedecer o desobedecer la ley quedaba bajo la responsabilidad de cada persona que recibiera la ley. Eso era claro. Si alguien decidía desobedecer la ley, podía esperar serias consecuencias. Si ha leído la historia de la nación de Israel en el Antiguo Testamento, sabe que el pueblo escogido de Dios desobedeció la ley muchas veces y que sufrió por su desobediencia. Dios sabía que los hombres por esfuerzos propios no podrían obedecer cada parte de la ley. Por ello, estableció que se hicieran sacrificios como expiación por el pecado. Eso nos queda claro, ¿verdad? Ya muchas veces hemos leído que se hacían ofrendas, sacrificios por el pecado. Pero cuando Jesús se ofreció a sí mismo como nuestra expiación de una vez y para siempre, cumplió toda la ley. La ley del Antiguo Testamento era el antiguo pacto. El sacrificio de Cristo por nosotros nos preparó el camino para el nuevo pacto entre Dios y el hombre. El nuevo pacto provee perdón por la gracia de Dios mediante la fe en Jesucristo. Es un don, como ya hemos visto, que es un don gratuito. Y ya los hombres no están bajo la esclavitud de la antigua ley. Ya no estamos en ciertas cosas de la ley. Ahora estamos mediante Jesucristo y somos hechos libres por la ley y por su gracia. Estamos sobre su gracia. Ahora vayamos al libro de Jeremías y leamos el capítulo 31 del verso 31 al 34. Dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con los padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la describiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová,
porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Ahora, ¿qué significa esto, hermanos? Bueno, ¿acaso significa que por estar libres de la ley podemos vivir como nos plazca? No, de ninguna manera es así. Significa más bien que el Espíritu de Cristo ya vive en nosotros y que la nueva naturaleza ha tomado el control. Esta nueva naturaleza no está interesada en satisfacer los deseos malos o egoístas, como ya hemos visto anteriormente, sino solamente en agradar a Dios. La nueva naturaleza hace posible que el creyente obedezca a Dios y practique una vida que le agrada a Él. Acordemos el tema pasado, hablamos de la templanza, del dominio propio, porque ya hemos muerto a eso, ya tenemos desarrollado en nuestra vida ese espíritu de dominio propio. Y bien podríamos decir lo mismo respecto a este curso sobre los frutos del Espíritu Santo, pero el propósito más importante de esto que acabamos de ver, hermanos, consiste en despertar en nosotros el deseo de que cada fruto del Espíritu que hemos visto y desarrollado en esta serie de los temas se produzcan en nuestra vida abundantemente y podamos vivir en ellos. Que cada día sea nuestro vivir, que podamos vivir en amor, en gozo, en paz, que desarrollemos esa paciencia, esa mansedumbre, esa fe, todos esos frutos podamos desarrollarlos en nuestras vidas. Pero no solamente desarrollarlos, sino que, como dice, abundantemente, que sobreabunden en nuestra vida, que nada se nos haga difícil poder amar, como vimos en la serie completa, a nuestros enemigos para tener mayor recompensa. Recordemos que el fruto del Espíritu es el desarrollo progresivo de la vida y de la naturaleza de Jesucristo en el creyente. Hay leyes para todo, como lo acabamos de ver. Y como vimos, para esto no ha habido ley, pero nosotros necesitamos pedirle a Dios que Él desarrolle en nosotros ese fruto que necesitamos, estos frutos, porque como vimos son baluartes, son fortalezas y las necesitamos en estos tiempos. ¿Por qué? ¿Por qué lo necesitamos? Porque nuestra meta consiste en ser como Cristo. Y si queremos ser como Cristo, necesitamos tener su carácter, desarrollar su carácter, ser como Él. Necesitamos todo esto. En ocasiones es más fácil doblar una rodilla en el altar y hacer un compromiso con Cristo, de seguirle, que poner esto mismo en práctica. Es más fácil ir y pedir, Señor, sí, yo estoy aquí y de veras, Señor, que me cuesta trabajo ser humilde, ser amoroso, ser paciente, ser manso, pero Señor, ¿sí? Pero cuando se nos trata a veces de enfrentar las cosas día con día y desarrollarlo en vida propia y hacerlo en nuestras casas, ahí eso es lo que nos cuesta más. Ya no, cuando lo tengo que poner en práctica, ya no lo puedo hacer porque me cuesta más eso. Pero necesitamos ponerlo en práctica, porque eso es lo que hoy la gente espera de nosotros, verlo, que lo que predicamos, que lo que hablamos, eso se ha reflejado en nuestra vida. Ahora preguntémonos cada uno, ¿se observa el carácter de Cristo en cada uno de nosotros? Cuando se nos hacen demandas no razonables o cuando se nos hace alguna opinión o se nos dice algo, cuando las personas se nos oponen y cuando las pruebas nos asaltan, ¿se manifiesta una vida semejante a la de Cristo en medio de la confusión o de las interrupciones o de las pruebas? Preguntémonos eso. Si en realidad, porque ahí es como nos vamos a dar cuenta nosotros si en realidad ya, perdón, ya los frutos del Espíritu han sido desarrollados en nosotros. No necesariamente todos, pero vamos a ir, como dice, van a ser progresivos. Vamos a ir poco a poco, pero poco de amor, un poco de paz, un poco de gozo, un poco de fe, un poco de mansedumbre, de dominio propio en nuestras vidas. Mostrarlo a nuestras familias, a los que nos rodean. Ahora, no olvidemos, hermanos, que a veces nosotros por nuestra fuerza no vamos a poder, pero contamos con la ayuda de Dios para cada situación en nuestra vida, porque hay gracia para cada una de las situaciones. Y al caminar en el Espíritu Santo, Él nos ayudará a vivir como Él lo hizo. Y la belleza de cada fruto y el desarrollo de cada fruto se verá en la vida de cada uno. Ahora,
repasemos los 9 frutos del Espíritu Santo. Yo creo que ya cada uno ya se lo sabe, ya se los aprendió de memoria. Pero es importante a veces recordar cada uno de ellos. Y el primer fruto que vimos fue el amor. Y uno de los versos más relevantes en el amor para mí fue Colosenses, capítulo 3, verso 14. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. El amor es el vínculo perfecto. El hombre que posee el amor divino es verdaderamente un hombre fuerte. Tenemos que tener el amor divino, no el amor humano. Sí, está allí porque lo mostramos, pero debemos mostrar ese amor como Dios lo muestra hacia nosotros. Porque ahí es donde se muestra de verdad que somos fuertes, porque es capaz de anteponer a todos los demás, aún su propia persona, cuando tiene el amor divino. El amor es desinteresado porque Dios es amor. El amor no es egoísta. Y la primera dimensión del fruto del Espíritu es el amor ágape, como lo vimos. Un amor sin egoísmo, profundo y constante, que encuentra su máxima expresión en el amor de Dios y en el que Jesús manifestó en la cruz, y es el amor descrito en 1 Corintios 13. Todos no sabemos ese capítulo, ¿verdad? Completo, el amor es sufrido, es benigno y todos no lo sabemos. Pero hermanos, no lo sabemos, pero no lo llevamos a la práctica, y eso es lo más importante. No que me lo sepa, sino que yo pueda vivirlo, hacerlo y ponerlo en práctica. El amor dice que es sufrido, benigno, que no busca lo suyo, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no se irrita, no hace nada indebido, sino que se goza de la verdad. Este amor no guarda rencor, ni se goza de la injusticia. Todas estas definiciones de amor, de las que hemos dado para otras dimensiones del fruto del Espíritu, también se aplica en la mayoría de los frutos que ya vimos. Es la característica de Cristo, de quien se derivan todas estas cosas. Porque Dios se dio todo. Entonces, queremos ser como Cristo, ¿no? Entonces tenemos que tener ese amor divino en nosotros. Eso fue, digamos, lo más relevante que vimos del amor, que nos irrita. No se goza de la injusticia, sino que se goza de la verdad. Nos gozamos cuando a alguien le va bien. Estamos dándole ánimos, echando porras siempre, porque nos gozamos de la verdad, no nos gozamos de la injusticia. Ahora veamos el gozo. Recordemos que el gozo, bueno, como el amor también, son los frutos del Espíritu, me regreso un poquito, son fortalezas, son baluartes que nos ayudan a permanecer, a estar fuertes, a estar firmes para cada prueba, para cada día de nuestra vida, porque cada uno nos ayuda en ciertas áreas de nuestras vidas. Yo lo he visto. Entonces, yo les animo, hermanos, a que tomemos esta palabra y que cuando la necesitemos y necesitemos de Dios, ahí están los frutos del Espíritu. El gozo es la fortaleza que procede del gozo y de todos los frutos del Espíritu. La fortaleza de un hombre se mide por su gozo. No, es que yo soy fuerte y todo, y a veces estamos todos tristes, todos decaídos y decimos que somos fuertes, pero no. Aquí ya vimos, la verdadera fortaleza de un hombre se mide por su gozo. ¿Por qué? Como dice Nehemías capítulo 8, verso 10, el gozo de Jehová es vuestra fuerza. El gozo mantiene nuestro espíritu libre de amarguras y rencores. Asimismo purifica y sana heridas del pasado. No podemos estar tristes y a la vez gozosos. ¿Por qué? Porque como aquí nos dice, ¿verdad? El gozo purifica y sana heridas del pasado. El gozo cura la depresión y el pesar. Ahora, esta característica del gozo, como ya lo vimos anteriormente, ahorita solamente estamos viendo un poquito de todo lo que vimos, un repaso, un breve recordatorio para que se nos quede en nuestros corazones de todo lo que vimos. Esta característica del gozo es una gracia divina que resulta en una actitud de alegría, deleite tranquilo y gran regocijo basado en la vida del Espíritu Santo. Y esto es el resultado de la fe en Dios y no influyen en él mismo las circunstancias de la vida. A veces podemos estar pasándola súper mal, hermanos. Podemos estar con tanto problema, aún con enfermedad, con situaciones, pero nuestra cara a veces
debe de reflejar ese gozo de Dios. Si me doy a entender, o sea, a veces estamos enfermos y, ay, es que estoy enfermo, ay, es que a lo mejor Dios hoy me quiere tener así. No, hermanos, gocémonos en nuestras pruebas, gocémonos, mostremos de veras que este fruto se vea desarrollado en nuestra vida y que podamos mostrar en realidad lo que hemos estado escuchando en estos temas y que podamos así de esa manera poco a poco ir progresando y decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque esto es una gracia divina que resalta con una actitud de alegría, una actitud positiva, con un deleite y gran regocijo basado en el Espíritu Santo, porque todo ese gozo lo da Dios. Esto es el resultado de la fe en Dios y no influye el mismo las características de la vida. No me va a influir nada lo que esté pasando porque el gozo lo da Dios. Hay un canto, ¿no?, que dice que el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio y como Él no me lo dio, no me lo puede quitar. Este gozo se deriva de la salvación, de la consecuencia de que el poder de Dios actúa en favor nuestro y de las bendiciones de un diario andar con Dios, en comunión con Él mediante su palabra y en oración. Y por ende no puedo estar triste, no me puedo estar deprimiendo, no me puedo poner ansiosa, no puedo estar yo pensando cosas negativas cuando yo sé que Dios está de mi lado, cuando yo sé que Dios tiene en control todas las cosas. Para el creyente existe un fuerte vínculo entre el sufrimiento y el gozo. El gozo del Señor nos da fortaleza en momentos de dificultades. Entonces, cuando nos encontremos en dificultades, en diferentes pruebas, vayamos y recordemos el verso de Nehemías 8:10. El gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Ahora vayamos a nuestro tercer baluarte, a nuestra tercera fortaleza, que es la paz. La paz de Dios silencia todo pensamiento atormentador. A veces estamos aquí y todo, ay, no es que no tengo tranquilidad, ay, es que no estoy en paz. Y dice que es la paz de Dios silencia todo lo que nos está atormentando en nuestra mente, en toda acusación del enemigo contra nosotros. La paz es serenidad, es nuestra fortaleza. Sin paz somos zarandeados por el enemigo. Recordemos que cuando nosotros ya nos soltamos de Dios, el enemigo entra inmediatamente y ataca nuestra mente y empieza a meter pensamientos negativos. Pero cuando experimentamos la paz que sobrepasa todo entendimiento, ganamos ventaja sobre el enemigo. ¿Por qué? Porque solamente aquí está controlando Dios y sabemos que Dios tiene en control las cosas, que Él nos está pasando por ciertas pruebas o circunstancias, pero Él tiene el control y Él sabe. Filipenses capítulo 4, verso 7. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz. La paz que da el Espíritu Santo incluye tranquilidad, quietud, unidad, armonía y serenidad. Nada la puede quitar. Estoy confiando. Es esa paz. Estoy confiando en el Señor, que Él tiene el control, que Él sabe por qué estoy pasando por esto, que Él sabe las circunstancias. Entonces, yo tengo la confianza. Yo tengo el abrigo y el refugio en un sentido de bienestar espiritual, de que Dios está obrando en ese momento. No lo veo, pero Dios está obrando. Dios tiene el control. Y yo tengo el conocimiento de que estamos bien con Dios y que estoy en seguridad de que podemos confiar en Dios porque Él suplirá todas nuestras necesidades. Experimentamos paz con Dios en el momento de la salvación. La paz de Dios es un sentimiento interior que sustituye a la ira, a la culpa y a la preocupación. Cuando yo estoy en paz con Dios, cuando yo tengo esa paz de Dios, no me siento culpable de nada, no me siento preocupada por nada, porque yo sé que Dios está sobre las circunstancias. La Biblia nos exhorta a tratar de vivir en paz con todos los hombres, a buscar la paz y a seguirla. La paz con los hombres también quizá demande que seamos pacificadores. Amén, hermanos. Busquemos y anhelemos y pidamos al Señor que le ponga a nosotros esa paz. Yo sé que los tiempos que estamos viviendo es muy complicado, es muy difícil, hermanos, pero para Dios no hay nada imposible. Y si vamos a Él nos va a dar esa paz. Él nos va a dar esa serenidad,
Nos va a quitar esa preocupación y en lugar de todas esas cosas negativas que a veces atacan nuestra mente, va a estar solo su paz. Ahora el cuarto fruto, el cuarto baluarte, la cuarta fortaleza de la que hablamos en Gálatas 5, 22 y 23. La paciencia es la fortaleza para perseverar. ¿Y qué significa esto? Significa ser equilibrado y benévolo. Indica longanimidad en los momentos de un acoso continuo. Es un fruto del espíritu que capacita a hombres y mujeres para soportar la presión de un diario vivir, de un diario hostigamiento. En 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 16. Pero por esto fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia para ejemplo de todos los que habrían de creer en él para vida eterna. Esta dimensión del fruto del Espíritu habla de ser longánime, de poseer una disposición de ecuanimidad, de dominio propio, como vimos la semana pasada, de templanza. La paciencia es perseverancia, es resistencia, la cual no se rinde ante circunstancias difíciles, ni se desploma ante pruebas prolongadas. Se manifiestan los atributos de Dios, como se describe en Éxodo capítulo 34, versículo 6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Es misericordioso, Dios es misericordioso, piadoso y tardo para la ira. Él es muy lento para la ira, fiel, sostiene su amor por nosotros y es perdonador. Hermanos, y todas estas cosas y todas estas descripciones que hemos leído en este verso, ¿de qué nos hablan? De que Dios es fiel, de que Él es paciente con nosotros. Pero recordemos algo de la paciencia, que la paciencia no solamente es que voy a esperar, sino que es lo que hablábamos, es que es la actitud en la que espero. Lo que cuenta es mi actitud. ¿De qué sirve que yo tenga horas ahí esperando a algo o a alguien y tenga una mala actitud? Eso no sirve, eso no funciona. ¿De qué sirve que yo vaya a algún lugar y yo me vaya quejando? Eso no es paciencia. Ah, no, pero esperé 20 horas, esperé tanto tiempo por esto, esperé tantos años. Pero preguntémosle al Señor, ¿tuvimos una actitud correcta mientras esperábamos? ¿Tuvimos una actitud correcta mientras le pedías esto al Señor? Eso es lo importante, hermanos. Tener una buena actitud para que nos cuente como ese fruto de espíritu, como paciencia en nuestras vidas, que está desarrollada en nosotros. No es la paciencia. A veces muchos decimos, sí, es que yo soy bien paciente, yo espero mucho tiempo y no me desespero, ahí estoy sentado, tal vez puedo estar con mi celular, puedo estar leyendo y todo, hermano, sí, tal vez sí. Pero no cuenta eso, lo que cuenta es tu actitud. Te estuviste quejando en el momento, ay no, este hermano cómo se tarda. No, pues mejor le hubiera dicho que a las 5, le hubiera dicho que a las 6. Ya se tardó mucho. Ay, no, Señor, yo ya te pedí hace tantos años y no me lo das. Pero le has preguntado a Dios por qué no te lo da. Recordemos que Dios sabe por qué no da las cosas. Nos quiere librar de algo. Y en este fruto en particular, la paciencia, cuenta y nos cuenta cada uno de acuerdo a nuestra actitud. ¿Qué actitud tenemos mientras estamos esperando? Vayamos al quinto fruto, benignidad. La benignidad es la fortaleza para ser corteses, amables. La benignidad es la fortaleza para ser comprensivos. Yo comprendo, me pongo en el lugar de otro. Y suaves con las personas. Nos portamos amables, somos corteses, tenemos la benignidad, que es la fortaleza para ser comprensivos. Y suaves con las demás personas. En lo contrario de una naturaleza estricta y exigente. A veces nos portamos exigentes y a veces nos portamos estrictos con alguien más, pero a veces no lo somos con nosotros mismos. Yo quiero exigirle a otro, quiero ser duro y estricto, pero ni con mi propia vida tengo esa rigidez
No me exijo y no soy estricto, y debemos empezar con nuestras vidas. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Solo una persona fuerte puede permitirse ser benigna. En lo natural somos toscos para con todos los demás, y eso lo podemos ver y practicar aún con nuestra propia familia. A veces no nos portamos tan amables, somos toscos para hablar, y aún con los demás, especialmente cuando no los entendemos, cuando nos exasperan, cuando nos impacientan y no los entendemos, tendemos a empezar a ya no ser amables, ya no ser suaves para hablar, sino que esa fortaleza de benignidad se va de nosotros. ¿Y qué es lo que pasa? Nos portamos estrictos y exigentes. Vamos a 2 de Samuel, capítulo 22, verso 36. 2 de Samuel 22, 36, que dice: Me diste a sí mismo el escudo de tu salvación, y tu benignidad me ha engrandecido. ¿Qué vemos en este verso? La persona que manifiesta benignidad tiene una disposición de amabilidad. Benignidad, sinónimo de amabilidad, que abarca ternura, compasión y dulzura, las cuales fluyen de la pureza interna. Sí, a veces podemos ver a una persona y decir, no, esta persona se ve que sí tiene un carácter bien fuerte, solo porque la miramos, pero no la hemos tratado. Pero ya cuando la tratas, dices, ay no, es bien dulce, es bien amable. Y a veces solo nos dejamos guiar por la apariencia de la persona, ¿verdad? No la tratamos y, ay, se ve que es bien estricto, se ve que... Nos pasa mucho eso cuando estamos en la escuela, cuando vemos a los maestros y cambiamos de grado y vemos a los maestros y, ay, a ver cómo va a ser el maestro o la maestra. Y nos dejamos guiar cuando los vemos entrar, la primera vez, ¿no? Y decimos, ay, se ve que sí nos va a exigir mucho, porque se ve que es bien ruda, bien estricta, bien exigente. Y oh, sorpresa, cuando tratamos a la persona, en este caso a los profesores, nos damos cuenta que son muy amables. Y a veces ni les importan muchas cosas, y a veces ni tarea, ni revisan tareas y eso. Pero solamente nos damos cuenta cómo es una persona cuando la aprendemos a tratar o cuando la tratamos. Es en realidad cuando la conocemos, y ahí podemos conocer si es benigna, si esa persona en verdad es compasiva, si tiene una pureza interna, ¿verdad? Porque tiene la disposición de hacer solo lo bueno. La benignidad está estrechamente relacionada con la bondad, que va a ser el siguiente fruto que vamos a ver, la bondad, la cual es la acción o la cualidad interior de la benignidad. Amén, hermanos. Hasta aquí vamos bien. Ahora vamos a ver el sexto punto, que es la bondad. Y la bondad es la fortaleza para hacer lo que es moralmente correcto. La bondad es la cualidad del espíritu que está dedicada al bienestar eterno de los demás. La bondad no nos hace detenernos a reflexionar sobre cómo influirá esto en ello o en aquello. Estamos pensando en otros. La bondad es la fortaleza y la firmeza para hacer lo que más conviene a los demás. Dios es bueno, eso lo sabemos. Y Dios siempre está pensando en nosotros. Seamos como seamos. Nos portemos como nos portemos. Le fallemos o no le fallemos. Dios siempre está pensando en nosotros. Y creo que es algo que nosotros debemos ver y tomar, porque nosotros estamos buscando dar el fruto al 100% y ser como Cristo. Entonces es una cualidad a la cual yo tengo que agarrar de Dios, yo tengo que aprender de Dios. Dios es bueno y solamente bueno. Salmos, capítulo 34, verso 8, dice, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Dios es bueno, hermano. Y Dios quiere eso. A veces podemos decir, y yo también soy una persona buena, pero en realidad, ¿podemos decir que somos buenos? ¿Cumplimos con las cualidades que nos describe que es la bondad? ¿Tenemos esa fortaleza, esa firmeza para hacer con los demás como conviene? ¿Somos y nos comportamos como Dios quiere que seamos con los demás? Si es así, bueno, yo creo que es muy complicado
el poder decir yo soy una persona buena. Tal vez estamos intentando, estamos en el proceso y gloria a Dios que todos llegamos a ser como Cristo, porque eso es lo que estamos buscando, ser como Cristo. Porque esta característica en particular es la práctica o la expresión de la benignidad, hacer lo bueno. Y esto incluye en el servicio en el ministerio a los demás y su generosidad. La bondad puede ser benigna y fuerte, hasta puede incluir reprensión y disciplina con el propósito solamente de conducir al arrepentimiento y al perdón. Veamos bien esto. La benignidad, la bondad, estamos hablando de la bondad, pero va ligado con la benignidad. La bondad puede ser aún benigna y fuerte, porque esto puede y va relacionada cuando se nos da una reprensión o se nos da una disciplina, pero solamente lleva el propósito de conducirnos al arrepentimiento y enseñarnos y decirnos, vas mal, necesitas regresar por este camino y ver que lo que estás haciendo está mal. Pero ¿qué pasa con muchos de nosotros? Nos ofendemos y decimos, no, pues yo ya no voy a hacer esto porque todo lo hago mal y no quiero que me digan nada, no quiero. Y a veces creemos que las cosas que estamos haciendo están bien, pero a veces necesitamos que alguien nos aconseje y nos dé su opinión. Pero como vemos aquí, el propósito de reprendernos es llevarnos solamente al arrepentimiento y al perdón. Y eso incluye también ser bondadosos con otros. Vayamos a la fe, que es el séptimo fruto. Es la séptima fortaleza, el séptimo baluarte que necesitamos en nuestra vida y que necesitamos anhelarlo. Necesitamos que Dios desarrolle estos frutos en nosotros para poder avanzar, para poder estar capacitados y tener algo de echar mano cuando estemos en diversas pruebas. La fe trae consigo la fortaleza para vencer al mundo. La fe vence al mundo con todos sus atractivos y antagonismos. En 1 de Juan capítulo 5 verso 4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La fe es un conocimiento interno, una habilidad para ver más allá de las circunstancias. Es la fuente misma de nuestra vida cristiana. La fe vence las dudas y los temores. Si tú tienes fe, si yo tengo fe, no va a haber dudas, no va a haber ningún temor, porque tenemos la certeza y la confianza de que Dios tiene el control de todo en nuestras vidas. Entonces, cuando hay fe, no hay dudas, no hay temores. Solo nos mantenemos firmes y con la confianza de que Dios sabe por qué está pasando todo esto en mi vida. Porque la fe nos saca adelante en las pruebas oscuras. Porque esta es una virtud de la fidelidad y está relacionada con la confiabilidad. ¿Qué es confiabilidad? Confianza en Dios. La integridad, la lealtad, la honestidad y la sinceridad sobre todo. La fe, hermanos, la fe o fidelidad está basada en nuestra confianza en el Señor para salvarnos y nuestro rendimiento absoluto a Él como nuestro Señor y Salvador. Esa es nuestra confianza. Debemos reconocer que nuestro tiempo, nuestros talentos y nuestras posiciones le pertenecen al Señor. Y esto es tener fe. Es confiar en que Él administra todas las cosas en mi vida. Lo bueno, lo malo. Eso es tener fe. No estoy pensando en las circunstancias, estoy confiando plenamente en Dios. Porque la fe vence las dudas, vence temores. Y eso es lo que me ayuda y me saca adelante en pruebas difíciles, oscuras. Porque yo estoy permaneciendo fiel a Dios. Vayamos a la mansedumbre. La mansedumbre es la fortaleza para no vengarme, para no vengarnos. Es la fortaleza para no desquitarme. Cuando somos objeto de ataque, lo primero que se nos viene a nuestra mente es vengarme, me las va a pagar, no sé cómo, pero me las va a pagar. Pero cuando hay nosotros
y está desarrollándose la mansedumbre en nuestras vidas, en nuestra mente no pasa, me voy a vengar, me voy a desquitar. Eso no existe. Aun cuando el ataque sea físico o verbal, no hay en nosotros ese pensamiento de venganza, porque estamos desarrollando el fruto de la mansedumbre. Y esto exige una enorme firmeza. La mansedumbre es completamente lo contrario de la debilidad. El hombre pequeño es aquel que tiene que vengarse o decir la última palabra. O como el que dice, las cosas se hacen como yo quiero, a la hora que yo quiero. Y a veces decimos, no, es que las cosas se hicieron como yo quise. No. Analízate. No estás siendo manso. Porque aquí dice, el hombre pequeño es aquel que tiene que vengarse o decir la última palabra. Y creemos a veces que somos fuertes. El fuerte puede dejar pasar la ofensa. Cuando somos fuertes, dejamos pasar la ofensa. No importa. No importa lo que me hayan hecho. Isaías 53, versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Necesitamos que esto se haga realidad en nuestras vidas. Necesitamos ser como Cristo, ser mansos y humildes. Todo lo que Cristo y todos los hemos leído, todo lo que pasó en la cruz. Pero Él no abrió su boca. ¿Y cuántos de nosotros, aún en una sola palabra, en una sola acción, en un solo ataque, nos podemos quedar callados? Es muy complicado. Hablamos, queremos inmediatamente desquitarnos y vengarnos de la otra persona, porque no nos queremos quedar con la ofensa. Pero necesitamos el carácter de Cristo desarrollado en nosotros. Las tres ideas principales de este verso de la mansedumbre son sumisión a la voluntad de Dios, ser educable, ser considerado. La mansedumbre incluye control de la ira, necesito tener control, dominio propio, saber cuándo airarse y cuándo no. Y este verso de las analogías que dan aquí de Cristo como el Cordero de Dios, del Espíritu Santo, como paloma y de los creyentes como ovejas, ilustrando el significado de las características, se indican en la mansedumbre de la vida de Cristo. Vimos todo en el tema de la mansedumbre. Cuando desarrollamos todo esto, lo estoy dando solo un pequeño repaso. Vimos todo esto desarrollado el Cordero de Dios y vimos estas tres principales ideas de la sumisión a la voluntad de Dios, ser educable y ser considerado. Templanza, que fue nuestro último fruto del Espíritu Santo. La templanza es la fortaleza para controlar los apetitos. Templanza se traduce también como dominio propio, que fue en lo que más fluimos el tema pasado. Es la fortaleza para no autocomplacernos. Hombres como Esaú o Sansón no se consideran personas fuertes porque no pudieron dominar sus pasiones y apetitos. El dominio propio es la señal de una gran fortaleza espiritual. Proverbios 16:32 nos lo deja muy claro. Mejor es aquel que tarda en airarse que el fuerte, y aquel que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Ahora, hermanos, sin embargo, debemos tener cuidado con los espíritus religiosos, porque con eso se producen falsas abstinencias. A veces tendemos a decir, no, es que esto no, esto sí, esto no, porque si no... dejemos ese tipo de cosas porque solamente son religiosismos. Y por eso se producen falsas abstinencias. Que no voy a hacer esto porque si no, me dijeron que si por esto me voy a limpiar. Un ejemplo. No, dejemos el religiosismo y de veras busquemos a Dios de todo nuestro corazón y que el Espíritu Santo nos revele en verdad qué es lo que es de Dios y qué es lo que no. Y no nos hagamos nosotros ideas o por cosas del pasado, nosotros carguemos con cosas que creamos que hacemos y que están bien o cosas que hacemos y están mal. Y a veces hacemos más cosas malas que buenas, a veces, porque nosotros vivimos en un espíritu religiosismo por cosas que hemos pasado. Vayamos a Dios
y que el Espíritu Santo nos revele en realidad qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo que debemos hacer y qué es lo que no. La dimensión final del fruto del Espíritu es el dominio propio, templanza o dominio de sí mismo. Se ilustra con el estricto entrenamiento y disciplina de los atletas, que lo vimos la semana pasada, que se esfuerzan para ganar un premio. Se exhorta al creyente a practicar una vida equilibrada, no dada a los excesos. Las áreas específicas del dominio propio son el control de la lengua, del deseo sexual, del uso del tiempo, el control de la mente y la temperancia en cosas tales como comer y beber. La templanza o dominio propio es posible por la nueva naturaleza dentro de nosotros, la cual se cede al control de nuestra vida en el Espíritu Santo. Solo vamos a obtener esto, o vamos a poder tener o ganar este fruto, este dominio propio en nosotros mismos, cuando le cedemos el control de nuestra vida al Espíritu Santo. Porque el dominio propio es esencial para una vida santa. Y este es el efecto control del Espíritu o la entrega voluntaria de nosotros mismos al dominio, al control del Espíritu Santo. Si dejamos que el Espíritu Santo controle nuestra vida y Él sea el que nos indique las cosas, como lo dije anteriormente, que sí, que no, va a ser muy fácil tener ese dominio y esa templanza en nosotros. Entonces, como ya vimos, estos 9 frutos del Espíritu Santo son fuerzas y baluartes, y yo creo que todos los anhelamos y deseamos. ¿Por qué? Porque son necesarios en nuestras vidas, como ya lo leímos en Galatas 5, 22 y 23. Porque el amor es la fuerza para poner a otros en primer lugar. Es la fuerza para ser desinteresado, para resistir y soportar las cosas. El amor no busca lo suyo, porque siempre coloca a otros en primer lugar. Están antes otros que yo. El gozo obra a nuestro espíritu sanando heridas, rencores y depresiones. El gozo incluso nos fortalece física y emocional y espiritualmente y nos proporciona energía. La paz es la fuerza para mantenernos serenos en medio de las tormentas. Como siempre hemos hablado del cuadro en la pared, ¿verdad? De que está una tormenta y está un pajarito en un árbol, pero él está sereno, él está en paz. Las personas que tienen paz no son sacudidas por las dudas, ni temores ni ataques del maligno, porque la paz proporciona estabilidad al corazón y a la mente, porque es una paz que sobrepasa su entendimiento, es la paz de Dios. La paciencia es la fuerza para no darnos por vencidos y para soportar las dificultades, demoras y circunstancias que vengan a nuestras vidas. La benignidad es la fuerza para no ser rudos para con los demás, es la fuerza para ser amables y de la benignidad emana la sabiduría. Solamente una persona fuerte puede ser benigna. La bondad es la fuerza para proceder conforme a lo moral. Es desechar nuestros propios deseos carnales y hacer lo que es provechoso tanto para el prójimo en términos eternos y para mí. La fe es la fuerza que vence al mundo, a Satanás y a las tenebrosas pruebas, que vemos en Primera de Juan, capítulo 5, verso 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La fe, como ya hemos visto, mueve montañas. La fe es superior a cualquiera de nuestros problemas. La mansedumbre es la fuerza para no vengarnos de nadie, para no tomar venganza. Dejarle todo a Dios, ni verbal ni físicamente. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro ejemplo, Él fue nuestro ejemplo. En Isaías 53, como ya lo leímos. Angustiado él y afligido y no abrió su boca. Él fue como cordero al matadero y no dijo nada. En Primera de Pedro 2, 21 y 23, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció como nosotros. Por eso digo que Él fue nuestro ejemplo, Él también padeció. Pero Él dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa
aquel que juzga justamente. Además, la mansedumbre es la fuerza para aceptar sin enojo nuestra circunstancia. Cuando decimos, Señor, tú sabes por qué y para qué esto en mi vida, esta circunstancia, esta enfermedad, esta prueba, lo que estés pasando en este momento. Cuando tenemos esa mansedumbre, esa fuerza, ese evaluarte, lo único que decimos, Señor, tú sabes todo, tú tienes en control todo y lo acepto sin enojo, eso acepto mi circunstancia. Y la templanza finalmente, o dominio propio, es la fuerza para no autocomplacerme, como ya vimos, para controlarnos y para controlar apetitos y las pasiones. Y como vimos que Sansón no era de espíritu fuerte. El amor es la fortaleza para no ser egoístas, el gozo es del Señor, es nuestra fuerza, la paz es la fortaleza para no ser sacudidos, la paciencia es la fortaleza para soportar, la benignidad es la fortaleza para ser amables, la bondad es la fortaleza para hacer lo que es moralmente correcto. Yo aquí estoy leyendo en pequeño para que sería interesante e importante, creo, y hasta nos ayudaría que nos aprendiéramos cuál es la fortaleza de cada uno de los frutos. No, la fortaleza del amor es para no ser egoísta. La fortaleza que tengo cuando tengo gozo es que es mi fuerza. La paciencia es la fortaleza para yo soportar cualquier cosa. La bondad es la fortaleza para que moralmente yo haga lo correcto. La fe genera fortaleza para vencer al mundo y todo lo que conlleva. No tengo dudas. La mansedumbre es la fortaleza para no ser vengativos, para no estar pensando en vengarme de nadie. La templanza me da fortaleza para controlar mis apetitos carnales. Eso sería interesante e importante. Creo que nos ayudaría para que cada vez que pensemos en hacer algo, pensemos en estos frutos del Espíritu Santo de Gálatas 5, 22 y 23. Y finalmente, Mateo 7, 24 al 27 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que no oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó y fue grande su ruina. Necesitamos tener esa fuerza, esa fortaleza de los frutos para que cuando vengan esos vientos, cuando venga esa lluvia, nosotros estemos bien fundados sobre la roca y venga lo que venga, sean las circunstancias, pase lo que pase, hermanos, nosotros podamos estar firmes y confiando en el Señor y que nada ni nada nos mueva. Y finalmente Gálatas 5, 22 y 23 dice, y contra tales cosas no hay ley, que es lo que vimos hoy. Con esto Pablo nos dice que no es por medio de la ley o el legalismo porque el fruto del Espíritu solamente depende de permanecer en Cristo. No es por medio de la ley o por un legalismo que ya nosotros a veces hacemos propio. Nos volvemos legalistas. Porque el fruto del Espíritu solamente depende de permanecer en Cristo. Es importante tener presente que hay una diferencia, hermanos, entre los dones del Espíritu Santo y los frutos del espirituales. Los dones son dados por Dios, mientras que el fruto del Espíritu Santo deben de ser desarrollados y producidos en nuestras vidas. Y dependiendo como nosotros le demos a Dios, a nuestro Señor, ahora sí que le entreguemos y le cedamos al Espíritu Santo que Él trabaje en nuestras vidas para que esos frutos sean desarrollados. Y terminemos leyendo el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versos 16 al 20. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol de buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis.
creo que este verso nos deja claro todo. Estuvimos hablando en nuestra serie de los miércoles, los frutos del Espíritu Santo. Y Mateo 7 nos deja claro que Dios nos va a conocer y aún nuestras familias en la iglesia, en nuestros hogares, nos conocen por cómo somos, porque nos reflejamos. Nuestra vida habla y por nuestros frutos somos conocidos. Aquí dice, por vuestros frutos los conoceréis y vamos a ser conocidos por ellos. Entonces pidamos al Señor, hermanos, que Él pueda desarrollar en nosotros esos frutos, que anhelemos que el Señor trabaje, que su Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas y que podamos producir estos frutos que hemos visto. Que el Señor haga la obra y que podamos caminar, que no seamos solo oidores, sino que podamos ser hacedores de su palabra. Amén. Y pues le doy gracias al Señor por haberme permitido poder compartirles. Esto fue lo que a mí el Señor me habló. Yo estoy trabajando en ello y espero que ustedes también trabajen en ello. A mí me ha ayudado mucho y espero que a ustedes les ayude también. Y con la gracia y la misericordia del Señor pueda darnos entendimiento, sabiduría y gracia para poder hacerlo cada uno en nuestro nivel y en lo que necesitemos podamos echar mano de estos frutos. Amén. Que Dios les bendiga y vamos a darle gracias al Señor. Terminemos con una oración para despedirnos. Amado Señor, muchas gracias te doy en esta noche. Gracias porque tú has sido fiel y sabemos, Señor, que tú nos hablas de muchas formas, de muchas maneras y tú hablas a nuestro corazón cuando tú sabes, Señor, que hay una necesidad en nuestras vidas, Señor, y yo sé que tú nos has hablado de esta palabra porque la necesitamos. Padre, yo te pido que a cada uno de mis hermanos y a mí, tú nos des la gracia, que tú nos des la sabiduría para poder, Señor, caminar conforme a tu palabra, para mantenernos en el centro de tu voluntad y que podamos dar al blanco, que podamos llegar a la meta y que podamos cumplir al propósito para el cual tú nos has llamado. Gracias, Padre, porque me diste la oportunidad de poder compartir con mis hermanos esta palabra y que juntos podamos llegar a la meta, que podamos, Señor, hacer esta palabra una realidad en nosotros, que podamos ser, Señor, creyentes, que podamos ser cristianos del 100%, que podamos llevar fruto y que no, Señor, no seamos cortados, sino que al contrario, podamos llevar más, Señor, más frutos, Señor, y que podamos llevar más vidas hacia ti. Gracias, Padre, porque tú has sido fiel y hasta este día tú nos has ayudado. Gracias por tu palabra, gracias por la vida de mis hermanos, bendícelos y que en esta noche ellos puedan descansar y que puedan meditar y que cada uno pueda examinar, Señor, su vida a través de tu palabra. Que tu Santo Espíritu pueda hablarnos. Gracias, Padre Celestial, porque tú eres un Dios bueno, solamente bueno. En Cristo Jesús. Amén y amén.